¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leslie Soto y esto es Tu Salud, a través del canal Cayetano Más. ¿Se han dado cuenta que hay mucha gente con sobrepeso, hay mucha gente que sufre de hipertensión y muchas enfermedades? Y otra enfermedad más es la diabetes. Todos le tienen miedo a la diabetes, pero hay que saber por qué se produce, cómo se produce, cuáles son los factores de riesgo para esta diabetes. Hay una diabetes tipo 1 y tipo 2 y la gran mayoría, el 97%, son tipo 2. En personas más de 40 años, en personas con sobrepeso, que tienen algún antecedente familiar y muchos factores más que lo vamos a investigar y vamos a aclarar durante esta charla. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Javier Sánchez Povis. Él es exalumno de pre y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, actualmente trabaja en eSalud en Emergencias Grau y nos va a descifrar y nos va a enseñar mucho sobre esta enfermedad. Javier, ¿cómo estás? Hola Leslie, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Gracias, Javiercito. Javier, cuéntame, empecemos con la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Pues antes de definir diabetes, tengo que darle un contexto, ¿no? Todos tenemos en la sangre la glucosa, que es lo que la gente comúnmente llama el azúcar de la sangre. Y para controlarla, para que los niveles de la glucosa se mantengan bien, el cuerpo mismo produce insulina, el páncreas produce insulina. La insulina es una hormona que se encarga de controlar la glucosa. Entonces van a existir un grupo de enfermedades llamadas diabetes mellitus, en las que el propio organismo no puede controlar la glucosa. La glucosa comienza a subir, ya sea porque la insulina que produce no hace un efecto adecuado, o es porque también le falta producción de insulina, ¿no? O sea, puede ser que haya poca insulina o haya mucha, pero no sirve, o no funciona adecuadamente. Entonces, la diabetes viene a ser la enfermedad producida por el incremento de la glucosa en la sangre, debido a una falta de producción de insulina o a una resistencia a la acción de la misma. Y esta diabetes, esta glucosa elevada en la sangre, va a provocar daños silenciosos por mucho tiempo en todos los órganos, pero principalmente a nivel de los riñones, de los nervios de las piernas, a nivel de la circulación del corazón, de los ojos, en la retina y del cerebro. Entonces es una enfermedad que puede conllevar muchas consecuencias desagradables y muy severas para aquellos pacientes que no la controlan. Falta producción de insulina, en la célula beta, así se llama la célula del páncreas que produce insulina, no la produce o está destruida esta célula, entonces el paciente requiere usar insulina todo el tiempo. Esa es la diabetes tipo 1, que alguna vez has escuchado hablar de ella. En cambio, la mayoría de los tipos de diabetes que hay es los diabéticos tipo 2, en los que existe producción de insulina, pero esta insulina, como tú dices, es la llavecita para que entre la glucosa al músculo, a los órganos. Esta insulina no funciona bien, el cuerpo se resiste a esta acción de la insulina, entonces eso se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el punto principal de partida de la diabetes tipo 2. Sí existe insulina, pero no actúa adecuadamente. En cuanto a la diabetes tipo 2, que es la que se puede prevenir, que es la más frecuente y que le dan los adultos, sobre todo con exceso de peso, los factores que mayormente predisponen a ello es justamente el exceso de peso, el sobrepeso o la obesidad. El tener familiares de primer grado con diabetes también es un factor importante. Papá, mamá, hermanos, o inclusive hijos pueden tener diabetes antes del papá. El tener una vida sedentaria en la cual no se realiza actividad física con frecuencia, y el consumo de los carbohidratos también. O sea, no solamente dulces, sino pueden ser harinas. Porque de por sí solo, si tu propio organismo está funcionando adecuadamente, el consumir dulces no tendría por qué subirte la glucosa más de la cuenta, porque tu insulina la va a controlar. Pero si es que tienes familiares con diabetes, o también puedes decir, si eres una señora que ha tenido un hijo de más de 4 kilos cuando dio a luz, entonces ese también es un factor que predispone a tener diabetes en el futuro. Las personas que tienen exceso de peso y sobre todo los que tienen el cuello oscuro, las axilas oscuras, ¿no? A veces se nota ahí como que estuviera sucio, pero no está sucio, que se llama acantosis nigricans. Eso también es un indicativo que tu cuerpo está esforzándose para mantener tu glucosa. Y a largo plazo puede llegar a presentar ya elevaciones de la misma y presentar diabetes. Justamente esto que has mencionado del cuello y las axilas, que es un color oscuro, como si estuviera sucio, he visto mucha propaganda que dicen, ay, si tiene el cuello negro, échese cremita para limpiarlo. Pero básicamente es una alteración de la glucosa o un indicativo probable de que el problema hay con la glucosa. Sí, lo que sucede es que uno de los efectos del esfuerzo que hace el cuerpo por mantener su glucosa, produce más cantidad de insulina, y esa insulina de pasadita hace que se pigmente la piel en ciertas zonas.
principalmente en las que mencionaste. Cuello, nuca, axilas, en la ingle también, a veces se alimenta los nudillos. Y muchas veces, generalmente, está acompañada de exceso de peso. Y por más que lo rasquen, yo he visto que se echan limón, se echan lejía, se echan todo, no sale, pero es que es porque no está sucio realmente, solamente es una consecuencia de la producción excesiva de insulina. Esto es diabetes tipo 2 y la tipo 1, que se da más en gente más joven. ¿Cuál es la causa? La diabetes tipo 1 se puede dividir en dos causas. Una, que es autoinmune, o sea, el propio organismo genera defensas contra las células beta que producen insulina y las destruye. Entonces ya no produce insulina, la glucosa comienza a subir. Y el paciente tiene que usar insulina nada más para bajarla. No le funcionan las pastillas, ¿no? Y generalmente se da en personas jóvenes, niños, adolescentes, inclusive son delgados, no tienen por qué tener exceso de peso necesariamente. Y la otra causa es que no hay causa, idiopática, ¿no? Entonces, entre autoinmune e idiopática son los dos tipos de diabetes tipo 1, pero necesitan insulina. Vamos a centrarnos más entonces en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Y entonces... y sobre todo que se puede prevenir la diabetes tipo 2. Claro. La diabetes tipo 1 puede dar a cualquier persona. Sí, porque últimamente, si te das cuenta, tú vas al supermercado y mucha gente va en el carrito, hay 3 botellas de gaseosa de 3 litros. Veo harto snacks, galletas, chocolates, y eso pues es un incremento pues poco a poco de exceso de carbohidratos. Cuando nos hacemos un examen de glucosa, que es parte de todos los exámenes médicos a nivel nacional, ¿no? Porque cualquier examen de lo que sea, te hacen una glucosa. Y me dicen, la glucosa está en el rango normal. Ya. ¿Ese rango normal me asegura que no tengo ningún problema con la glucosa? No asegura. Te explico por qué. Normalmente tenemos una cantidad de glucosa basal, o sea, con la que uno amanece, está temprano en el día. Pero esa glucosa va a subir y va a bajar durante el día con los alimentos. Entonces, para mantener tu glucosa bien en ayunas, tu cuerpo ha tenido como 8 horas, 7 horas durante la noche en la que no has consumido alimento, porque justamente te dicen anda en ayunas y 8 horas. Entonces, tiene tiempo suficiente tu cuerpo para procesarla, hacer que tu glucosa entre la sangre, de la sangre al músculo, y entonces los niveles en sangre van bien. Pero después de los alimentos, tu glucosa puede estar subiendo un poco más de la cuenta, tú no lo sientes, tu cuerpo se esfuerza por bajarla, y luego, después de desayuno, a media mañana ya está mejor. Luego vuelves a almorzar y vuelve a subir, y luego vuelve a bajar y así. Entonces se mantiene fluctuando dentro de un rango. Pero las personas que tienen predisposición a la diabetes, antes de tener el cuadro clínico característico, que ya lo vamos a mencionar, pueden tener mucho tiempo la glucosa en ayunas bien, pero ya después de los alimentos comienza a subir más de la cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque ya no le da tiempo al cuerpo de procesarlo, ¿no? Es diferente a consumir tu desayuno y tener 2 horas para bajarla, a haber cenado en la noche y tener toda la noche para procesarla y que amanezca bien. Entonces esta glucosa comienza a subir primero, después de los alimentos, con frecuencia. Y es por eso que existen diversas maneras para hacer el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces puede uno estar engañado porque su glucosa está yendo bien. Sin embargo, el tener la glucosa en ayunas bien es por lo menos indicativo de que algo controla, ¿no? Pero como trabajo de campo, como forma de hacer diagnóstico rápidamente, es la prueba más sencilla de realizar. Sí, porque muchas personas se hacen su examen de glucosa, ¿no? Y sale alta, ahorita vamos a ver los valores, y después se hace otro examen y le sale baja y dice, no, ya me curé, no tengo diabetes. Quizás ha comido algo antes o no tuvo el tiempo suficiente para regularlo. Claro. A ver, ¿cómo me doy cuenta? Después vamos a la parte laboratorial, que tengo diabetes. ¿Qué signos o síntomas son los que predominan o me dan una orientación al diagnóstico? Lo más frecuente, lo que el paciente refiere, lo que va a ver en todos los libros, es que comienza a orinar bastante, ¿no? Se llama poliuria. Inclusive de noche se levanta a orinar bastante. Tienen mucha sed, es polidipsia. Toman agua y comienzan a perder peso muchos pacientes, ¿no? Entonces los síntomas más comunes son poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Las 3 P's principales. También existe en la literatura el dato de que pueden tener prurito, para que le pica el cuerpo. Y en algunos también puede haber polifagia, que es aumento del apetito, pero son menos frecuentes. Entonces son varias P's, pero los principales son poliuria, que orina mucho, polidipsia, que tiene mucha sed, y la pérdida de peso. Sin embargo, Leslie, tengo que decirte que lamentablemente estos síntomas se presentan después de mucho tiempo y cuando los niveles de la glucosa están muy altos. ¿Y por qué ocurren? Porque puede ir poco a poco la glucosa subiendo
Sin embargo, toda esa glucosa que está en la sangre pasa por el riñón, el riñoncito la filtra y el riñoncito también la reabsorbe y la regresa a la sangre. No se escapa nada de glucosa en la orina. Y eso puede estar teniendo la glucosa en 100, en 120, en 140, en 150. O sea, ya estar alta la glucosa, pero no tienes ningún síntoma porque todavía no pierdes glucosa en la orina. Y tu cuerpo como que ayuda a regular un poco. Entonces tu cuerpo lo regula, lo controla y no tienes los síntomas. Pero si la glucosa comienza a pasar de 180, tu riñón ya no puede retener toda la glucosa en la sangre, comienza a escaparse la glucosa en la orina y es que comienza a soñar más de la cuenta, eso deshidrata y genera sed, todos los síntomas que mencionaba al comienzo. Entonces, para llegar a esto, cuando ya el paciente tiene los síntomas clásicos que hasta el portero en el hospital se da cuenta que ya tiene diabetes, ya han pasado como unos 2 años o 3 años de enfermedad en la que la glucosa estaba alta, haciendo daño silenciosamente, pero que el paciente no se daba cuenta. Es como la hipertensión, otro asesino silente, igualito. La glucosa, cuando está en exceso en cantidades altas en sangre, comienza a alterar justamente los vasos sanguíneos. Y los más chiquititos que tenemos están a nivel del ojo. Entonces comienza a atacar la vista primero y luego se va al riñón y a la parte distal de la piel. Los vasos pequeñitos, como mencionas, son los que se afectan principalmente por la glucosa elevada con el paso del tiempo. Sin embargo, lo más frecuente, lo primero que se afecta son los nerviositos de los nervios de los pies. Y después de ello, después de unos años, ya se alteran también los vasitos pequeños del riñón. Y ya como va más adelante, un tercer paso, ya el daño en los ojos. Entonces, si alguien tiene un daño, una retinopatía diabética, o sea, un daño de los vasos pequeños de la retina por culpa de la diabetes, ya con mucha posibilidad, ya tiene dañado también el riñón y ya tiene dañado los nervios de las piernas. Y mucha gente piensa, no, me han diagnosticado diabetes el mes pasado y por el ojo, pero realmente esta lesión ocular tiene tiempo. Claro, si tiene daño en la retina por culpa de la diabetes, o sea, ya dio tiempo para que se dañen los vasitos pequeños, que comiencen a proliferar, crecer nuevos vasos sanguíneos pequeños, entonces ya tiene años, una diabetes mal controlada de muchos años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué examen le pido? ¿Cómo hacemos el examen? ¿Qué le pedimos al paciente? Hay diversas maneras de hacer el diagnóstico. La más frecuente es encontrar valores de glucosa en ayunas mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. 2 valores de glucosa en ayunas sin que el paciente esté infectado, sin que el paciente esté con una crisis asmática, o sea, que no esté en condiciones de estrés. 2 valores iguales o mayores a 126 hacen el diagnóstico de diabetes. La otra forma es haciendo una prueba de tolerancia a la glucosa. Esta prueba de tolerancia a la glucosa consiste en que el paciente acude al laboratorio, le toma una muestra primero en sangre y después toma un preparado que tiene 75 gramos de glucosa, ya diluida en agua. La bebe y le sacan sangre en las siguientes 2 horas. Si después de 2 horas de haber tomado este preparado tiene la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces también se hace el diagnóstico de diabetes. Lo que no debería ocurrir, pero con frecuencia también se ve, es la tercera forma de hacer el diagnóstico de diabetes. Es que el paciente en cualquier momento del día, esté en ayunas o no, se mide la glucosa y tiene más de 200, ¿no? Y estando con síntomas de estar orinando mucho o que tenga mucha sed, los que mencionamos, pérdida de peso, se mide, digamos que ponte 11 de la mañana y tiene 205, es diabetes. Y otra prueba que es la hemoglobina glicosilada, que es una prueba que permite ver el promedio de las glucosas de los últimos 3 meses, que es toda la variación que he tenido en ayunas, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Si esa hemoglobina glicosilada está por encima o igual a 6,5%, entonces también hace diagnóstico de diabetes. Son los 4 criterios diagnósticos que se tiene para hacer el diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada ayuda bastante porque muchos pacientes quieren sacarte la vuelta y no comen 2 días para tener su glucosa en la mañana debajo de... Claro, o sea, además de servir para el diagnóstico, también sirve para el seguimiento de la hemoglobina glicosilada y permite saber cómo han estado sus niveles en todos esos meses que no lo has llegado a ver. A veces, como dices, se esfuerzan para mantener bien la glucosa porque ya faltan 2 días para que llegue la consulta y el resto del tiempo ha estado alta, ¿no? Entonces eso permite ya justamente detectar a este tipo de pacientes y están dando un tratamiento adecuado. Mencionaste que muchas veces no tenemos síntomas si la glucosa puede estar bien en ayunas, ¿no? Pero por ejemplo, si una persona que tiene exceso de peso, tiene familia con diabetes
y uno le encuentra una glucosa ligeramente elevada. Todavía no hemos hablado de valores normales, pero si el valor normal de la glucosa va entre 70 a menos de 100 y el paciente tiene 110, por ejemplo, no llega a 126 para decir que es diabético y tampoco está normal. Entonces ese espacio entre lo normal y el diagnóstico de diabetes queda como un estadio de alto riesgo de diabetes, o lo que se llama comúnmente prediabetes. Pre es que no es todavía diabético. Entonces esa persona, le dices, tiene su glucosa un poco alta, lo que va a hacer es cuidarse y, como dice, se mide después de unas 2 semanas o un mes y ya tiene la glucosa mejor, ¿no? Está bien. Pero ese tipo de pacientes es el candidato para hacerse la tolerancia a la glucosa. Entonces, a él, en lugar de pedirle una glucosa nuevamente, se le puede pedir una tolerancia a la glucosa. Ahí, por más que se haya cuidado en los alimentos, le van a hacer tomar un preparado que ya está estandarizado, 75 gramos de glucosa, te digo, disuelta en agua. Y a las 2 horas se va a ver cuánto está el valor. Y según eso se va a poder definir si está en prediabetes o si ya es diabético, ¿no? Para detectarlo tempranamente. Pero justamente te iba a preguntar sobre la prediabetes, porque también hay muchas personas que están pues asustadas con valores un poco altos. El valor normal de la glucosa va a estar hasta 100 o 110, porque también ha cambiado eso últimamente. Es menos de 100, de 70 a menos de 100. Es ya en 2004 más o menos está así estandarizado. Porque muchos laboratorios que todavía utilizan 110 como valor normal. Sí, he visto hasta 115 también. Sí. Algunos Que se ha visto acá en Lima este tipo de cosas. Entonces ya tenemos un paciente que le hacemos sus exámenes y hay diagnóstico de diabetes y diagnóstico de prediabetes. Ambos. Y a ambos pacientes comenzamos a manejarlo. Primero comenzamos a manejar, antes de los fármacos, qué cosas no farmacológicas podemos empezar a tratar, a indicar. En cambio, en los estilos de vida, de todas maneras, forma parte del tratamiento. El paciente debe entender que el cambio en los estilos de vida, es decir, alimentación y ejercicio, son parte de su tratamiento. El tratamiento no solo es pastillas, no solo es insulina. La alimentación es parte del tratamiento y tiene que hacerlo todo el tiempo. Entonces, lo que se recomienda es que se deberían evitar las bebidas azucaradas, ¿no? Las gaseosas, inclusive los jugos de frutas y los extractos de frutas, que son, por más que el paciente diga, pero los jugos de caja es natural, inclusive los mismos jugos naturales tienen una cantidad de azúcar de la fruta, y como está líquida es mucho más fácil de absorberse, sube la glucosa mucho más rápido. Entonces lo que se recomienda es evitar dulces, extractos de frutas, los jugos, las bebidas gaseosas, obviamente las golosinas, ¿no? Pero también se deberían disminuir, o sea, sí se pueden consumir, no es que están prohibidas, se pueden disminuir las harinas, los carbohidratos. Ahí estamos incluyendo el pan, la papa, el arroz, los fideos, la yuca, el camote, ¿no? Los frijoles. Así se pueden consumir, pero no una cantidad normal, mejor dicho, como está acostumbrado el paciente. Entonces sí se pueden consumir, pero en menor cantidad. Y sobre todo, distribuyendo en el plato la cantidad de carbohidrato, que debe ser la cuarta parte del plato. La otra cuarta parte debería ser la presa o la porción de proteína. Y la mitad del plato restante debería estar compuesta de vegetales, ensalada de verduras, para que la cantidad que está aportando ahí de carbohidratos sea fácil de controlar por su cuerpo. Entonces el paciente no se le recomienda que coma un plato de arroz con pollo o un plato de arroz chaufa, sino que reduzca la cantidad. No es que esté prohibido, sí pueden consumir. Y a veces dicen, no, ¿qué voy a comer? Ya no como esto, no como otro, no tomo agua, no tomo jugos. Entonces, ¿qué voy a comer entre verduras? No, se puede consumir sus harinas, pero en menor cantidad. Y esto acompañado de actividad física. El músculo consume glucosa. Entonces, facilita el ingreso de la glucosa, facilita la acción de la insulina, el hacer actividad física. Lo que se recomienda es que sean 30 minutos diarios, adicionales, por lo menos 5 días a la semana, de caminata a paso rápido. No necesariamente tiene que ir al gimnasio, puede hacer caminata a paso rápido, puede trotar, puede pedalear en bicicleta estacionaria o en la bicicleta normal. Si tiene problemas con las rodillas, etcétera, o con alguna otra articulación, puede hacer ejercicios en agua, caminar en agua, en piscinas, claro. O
echarse boca arriba en la cama y pedalear, ¿no?, en el aire. O sea, diversos ejercicios que permitan de que su músculo consuma la glucosa. Eso permite complementar o facilitar el efecto de los medicamentos que se vayan a usar. Sí, algo importantísimo has dicho. Si bien es cierto, el paciente va a estar con una... Yo nunca digo la palabra dieta, yo siempre digo una mejor forma de alimentarse. Porque cuando dicen dieta es totalmente restrictiva a la gente, ¿no? Entonces tú recibes algo, no, eso no puedo comer, no, eso no me puede servir, no, no puedo comer esto, no puedo comer, o sea, le pasas algo en una reunión, no. Tú dices, sí puedes comer, pero poco, ¿no es cierto? O sea, de todo el día es un balance de lo que comes al día y puedes picar una cosita así, se acabó, pero sí puedes picar. Claro, es saber comer, cambiar el tipo de alimentación, no es dejarlo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces la palabra dieta suena a prohibición. Sí, total, restricción total. Entonces, no, por ejemplo, lo que le digo, me dicen, ¿por qué no puedo consumir fruta? Entonces, no, sí puede consumir fruta, pero puede comerse una unidad de fruta. Hay gente que se come 1 kilo de mandarinas, no hace mucho. Entonces, puede ser una fruta, una unidad de fruta, masticarla. Eso permite que el dulce de la fruta se absorba más lentamente. Entonces, tu cuerpo tiene la posibilidad todavía de controlarla, se toma el trabajo y lo mantiene adecuado. Pero si le das 3 frutas, o me olvidé de comer mi fruta en la mañana, entonces me como 2 juntos en el almuerzo. Entonces es como si te juntaran el trabajo de 3 días en uno solo. Te vas a esforzar, te vas a cansar y puede ser que no lo hagas bien. Igual ocurre con el organismo. Se va a esforzar la célula beta, la producir insulina, puede ser que no logre controlarlo. No lo va a manejar bien. Así es, y se termina de agotar más rápidamente y por lo tanto también con el tiempo sus niveles de glucosa van a ir trepando más y más. ¿En quiénes comenzamos tratamiento farmacológico? ¿A quién le comenzamos a dar pastillas? El uso de las pastillas está indicado para aquellos pacientes que son endoscópicamente muy resistentes a la insulina. O sea, se le ve que es bien gordito con el cuello oscuro. De arranque se le deja, además del cuidado en la alimentación y el ejercicio, por lo menos metformina, que es una medicina que permite que la insulina que produces funcione mejor, ¿no? Es un insulino sensibilizador. Y con eso se va haciendo los seguimientos. Pero si es un paciente que tiene la glucosa, se ha diagnosticado recién con una glucosa muy alta, con una hemoglobina glicosilada que está por encima de 9, 9.5, perdón, de 10, y que tiene pérdida de peso, que está muy sintomático, lo recomendable es que se empiece con insulina para bajar la glucosa rápidamente y después se pasará a pastillas. Sin embargo, esta conducta es muy resistida por el paciente. El paciente tiene una idea equivocada de la insulina y el decir Doctor, que si yo uso insulina hoy día, claro, nunca lo voy a dejar. Y encima que ni bien se entera que es diabético, tiene que usar insulina, como decirte, ya está terminal, y no es así. Entonces, sí se puede usar la insulina por un cierto tiempo y se puede dejar, depende del tipo de paciente. ¿Quiénes más puede usarse la insulina? Bueno, cuando ya se ha usado múltiples medicamentos en dosis altas y no funcionan, obviamente ya sería que está agotado el páncreas, no produce más, ahí se tiene que usar insulina. Y también existen otras medicinas en pastillas que se pueden combinar con la metformina para tener un objetivo, ¿no? Eso ya va a depender del tiempo de enfermedad, del peso que tiene el paciente, de qué tan sintomático esté. ¿Existe la diabetes emotiva? Pues no. Me emocioné y me dio diabetes. Lo que le digo a los pacientes siempre es lo siguiente: uno tiene la predisposición y con las emociones fuertes, con el estrés, con una situación de mucho estrés, puede aflorar. Pero no es que esa situación haya provocado la diabetes, ¿no? Porque ya vienes arrastrando de manera silenciosa la tendencia. Puede haber familiares con diabetes, y tú tienes los genes, y ya o tienes exceso de peso, o tu glucosa ha estado bien en ayunas, pero un poquito elevada después de los alimentos, y no lo sabías. Y con estas situaciones de estrés ya comienza a subir más, ¿no? Pero no es que haya diabetes emotiva. Porque me dicen, doctor, a mí yo me emociono, ahí nomás se me sube el azúcar. Después se me baja. No, hay personas que te dicen, no me vas a renegar porque me va a subir el azúcar. Entonces, igual que la presión. No es que haya sido generada por eso, ¿no? Pero es un factor que puede hacer a que se adelante lo que ya se exprese, por así decirlo. ¿Hay personas con diabetes que pueden curarse de la diabetes?
Hasta ahora no se acepta el término curación, pero sí el término de remisión, o sea que la diabetes puede estar controlada, sí se puede controlar sin medicación, habiendo bajado de peso, haciendo tipo de vida saludable, los niveles de glucosa pueden ir mejorando y se puede quedar sin medicinas mucho tiempo, ¿no? Entonces sí se puede controlar, pero si el paciente vuelve a hacer desarreglos, vuelve a subir de peso, la glucosa también volverá a subir. Entonces curación todavía no se acepta, pero sí esta puede ser una enfermedad completamente controlable. En tu casuística, ¿cuántas personas que tienen medicación para la diabetes cumplen su medicación? Bueno, aquí sí va a tener que ver no solamente con las ganas que tiene el paciente de cumplirlo, sino también el acceso a la medicación que pueda tener. Hay pacientes que pertenecen a MINSA, tienen que comprar sus medicinas, y hay pacientes que salud les puede dar la medicación. Entonces va a depender en eso. Pero en el caso de que tengan acceso a las medicinas y que cumplan su tratamiento, más o menos el 50 al 75% sí siguen las medicaciones, pero eso de todas maneras es una brecha bastante grande de pacientes que no la cumplen, ya sea porque consideran que son muchas medicinas, tienen otras enfermedades más, y entonces toman pastillas para la presión, pastillas para el ácido úrico, pastillas para un problema reumatológico. Entonces dicen, no, mucha pastilla me daña el estómago, la deja de tomar. Otros pacientes porque le han dicho que cualquier medicina le puede hacer daño, se crean muchos mitos respecto a los medicamentos. Entonces, pero sin embargo es mucho más el porcentaje de pacientes que cumplen los medicamentos en pastillas que aquellos que tienen que usar inyectables, ¿no? Como la insulina. Sí, porque la gente tiene mucha resistencia a todo lo que es inyectable a todo nivel, siempre. Javier, si yo te digo, me acaban de diagnosticar diabetes, ¿qué le dirías al paciente? ¿Cuál sería toda tu forma inicial de manejarlo para decirle pues que es una enfermedad manejable? Empezaría por explicarle en qué consiste el diagnóstico, pero después hacer bastante hincapié en que es una enfermedad completamente controlable, que no tiene por qué llegar a tener complicaciones crónicas como las que él tiene miedo, llegar a diálisis, llegar a tener amputaciones de los pies o quedar ciego, si es que se controla bien la diabetes. Porque esas complicaciones crónicas que tú mencionas son porque no llevó una adecuada... Así es un manejo. Esas complicaciones ocurren después de muchos años de una glucosa mal controlada, una diabetes mal controlada, entonces va haciendo daño poco a poco. Entonces algunas pueden tener 5, 10 años, 15 años de enfermedad mal controlada. Pero un paciente que se controla bien, que hace bien la dieta, que cumple las indicaciones médicas de los medicamentos, que hace actividad física, pueden tener unos niveles de glucosa muy buenos, aceptables, ya sea con medicación, o a algunos se les va bajando la dosis y quedan sin nada, buen tiempo, solo con dieta, ¿no? Pero si está bien controlado, no tendría por qué tener miedo de llegar a complicarse, ¿no? Entonces, si ya, eso es lo que hacemos hincapié. Se le explica bien lo de los cambios en la alimentación, la actividad física, y sobre todo hablar con la familia, porque ya es un paciente con diabetes, entonces los familiares directos también tienen riesgo, y habría que hacer el descarte en ellos, si es que no tienen síntomas también, ¿no? Entonces, Javier, el paciente está con medicación, le hemos tomado la hemoglobina glicosilada, hacemos sus controles, sigue todo lo que le has mencionado. ¿Cuándo decimos que el paciente está controlado? Podemos decir que el paciente tiene la diabetes controlada cuando en ayunas tiene una glucosa, está entre 80 a 130 miligramos por decilitro. Si es que la glucosa después de 2 horas de los alimentos está por debajo de 180, mejor aún si tiene menos de 140 miligramos por decilitro. Y si es que la hemoglobina glicosilada está en menos de 7%. Ese es en líneas generales, menos de 7% el objetivo que tenemos que llegar. En las personas muy jóvenes que tienen mucha expectativa de vida, que tienen buena adherencia al tratamiento, inclusive se le puede pedir que tenga una glicosilada de menos de 6.5. Y en los adultos mayores, si es que no se logra llegar a 7% de la glicosilada, uno puede ser más flexible evaluando los riesgos de que tenga hipoglicemias, o sea, bajones de azúcar. Se puede llegar a aceptar hasta 8%, ¿no? Pero sin embargo, como idea meta inicial, es 7% de hemoglobina glicosilada o menos para decir que está yendo bien controlado.
Javier, muchísimas gracias por tu presencia. Un gusto, Leslie. Así que en otra oportunidad seguiremos hablando de otra enfermedad endocrinológica. A tus órdenes. Bien, hemos visto hoy día diabetes mellitus, una enfermedad en la cual la glucosa no se controla adecuadamente por el organismo y se requiere pues manejo no farmacológico y farmacológico. Quien lo va a manejar son los colegas endocrinólogos y la parte del paciente es importantísimo que sigan las indicaciones. Cuando uno escucha la palabra hemodiálisis, en nuestro país desafortunadamente la gran mayoría son por diabetes. Entonces, estos pacientes, no es que la diabetes llegó a todo paciente a la diálisis, sino simplemente que no siguieron la medicación adecuada y las complicaciones que ya nos ha mencionado el doctor Javier Sánchez Povis. De tal manera que la diabetes es una enfermedad crónica que si uno toma su medicación, sigue las indicaciones del médico, va a ser una enfermedad manejable. Así que ya lo saben, hay que controlarse siempre, de ti depende estar bien de salud. Así que nos vemos la próxima semana.